El tema y la discusión sobre la despenalización del aborto está siendo abordado desde diversos puntos de vista, lo que es lógico y muy sano, por supuesto, que se debata teniendo en cuenta todas las opiniones. Los hechos, por ejemplo, ayer un grupo bastante importante de personas se manifiesta frente a La Moneda para dar a conocer su postura, para manifestarse en contra. Otros hechos, tenemos la encuesta esta mañana del Diario de Cooperativa, la Universidad Central, Imaginación, respecto a la pregunta si está de acuerdo que se despenalice el aborto en caso de violación o cuando el feto no tiene posibilidad de vivir o cuando está en peligro la vida de la madre. El 76,2% dice que sí, que está a favor. Esta mañana la ministra del CERNAM dijo que eso coincide con las cifras que ellos también manejan en el gobierno. Después está el tema de Patricia Espejo, periodista, que a través de las cartas al director dio a conocer una experiencia propia, que ya la vamos a comentar. En fin, un debate muy interesante que lo vamos a comentar con la abogada Lidia Casas, que ella trabaja en la Universidad Diego Portales porque ella es coordinadora del área Género y Derechos Humanos y ha estudiado durante muchos años, prácticamente siempre, este asunto, este tema del aborto en Chile. ¿Cómo estás, Lidia? Muy buenos días. Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Lidia, tú me decías recién que por año llegan a los hospitales 33.000 abortos, es decir, mujeres con complicación por un aborto realizado en forma clandestina. Las 33.000 en realidad no dicen de qué tipo de aborto se trata. Algunos van a ser abortos espontáneos y otros van a ser abortos provocados. Como tú entenderás, en un régimen de completa penalización del aborto, las mujeres cuando llegan a los hospitales no andan diciendo que cometieron un delito. Por lo tanto, no es posible saber cuántos de esos abortos son complicados, producto de las maniobras abortivas. A ver, si tú nos podrías describir esa realidad que has estudiado, así simple. ¿A qué nivel socioeconómico en su mayoría pertenecen esas mujeres? ¿Qué pasa cuando llegan a los hospitales? ¿Cuál es la reacción de los médicos? Primero, los estudios antiguos mostraban que eran mujeres de sectores populares las que normalmente llegan a los establecimientos de salud, algunas de ellas con graves consecuencias, perforaciones por el tipo de maniobras abortivas, la utilización, por ejemplo, de palillos, de alambre o de sonda. Hoy día la situación ha cambiado muchísimo. Primero porque las prácticas de las personas que hacen los abortos con sondas, por ejemplo, la hacen a través de sondas absolutamente esterilizadas, se utilizan antibióticos y por lo tanto la cantidad de mujeres son menos. Pero el dato quizás más importante en los últimos años es el uso del misoprostol, que es una droga utilizada para las úlceras, pero que provoca contracciones uterinas y que bajo determinadas condiciones y cierta cantidad de semanas va a provocar un aborto. Uh-huh. Cuando tú relatas estos casos, ¿dónde se realizan eso? ¿Quiénes son los que van a usar la sonda esterilizada? Son mujeres pobres, evidentemente. Pero, entre más riesgosa. ¿Pero eso, ellas mismas? Normalmente van con mujeres que saben la práctica. Pueden ser una auxiliar paramédico, puede una mujer que aprendió simplemente la técnica y que la ha utilizado por años. Entonces, entre más riesgosa la práctica, más pobre es la mujer. O sea, los datos constantemente muestran aquello. Entre más dinero tienes, mejores condiciones de hacerte un aborto seguro, pero ilegal. Hace un par de semanas supimos el caso de esta jovencita en peligro de muerte que llega al hospital, ¿no es cierto?, después de haberse practicado un aborto y la atienden y el médico ya la llama a carabineros, o sea, ¿no es cierto?, da a conocer esto porque es un delito. Sobre el tema ese tú también has estudiado eso y tengo entendido que, por ejemplo, hay mujeres que están investigadas criminalmente por aborto, también hay médicos incluso presos todavía, ¿no? Así es, hay mujeres que han sido investigadas por aborto. Hay un estudio de la Defensoría Penal Pública, por mi parte yo he hecho mis propios estudios y corroboran aquella situación. La mayoría de las mujeres que llegan a la justicia son porque han sido reportadas por los servicios de salud. Ahora, la cantidad de mujeres que efectivamente son denunciadas son muy pocas, entonces realmente tienen
literalmente la mala suerte de que alguien en el equipo médico de ese minuto, en ese turno, esté disponible, digamos, para hacer la denuncia. Más bien yo creo y sostengo, y los médicos así lo dicen, que todos miran al techo. Nadie quiere preguntar, nadie quiere saber, nadie quiere registrar en la ficha médica. Y de hecho, eso son algunas de las prácticas y recomendaciones que hacen. O sea, si saben, mejor no lo pongo en la ficha. ¿Por qué? Porque es parte de la hipocresía, ¿no? O sea, nosotros todos sabemos que esto es un delito, todos sabemos que las mujeres bajo distintas circunstancias van a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. A veces el embarazo es deseado y otras veces no. Pero las circunstancias hacen de la vida, digamos, que una mujer tome una decisión. ¿Y por qué no? Porque es engorroso, porque también nadie quiere estar sancionando a las mujeres. O sea, de alguna manera nos ponemos en esa situación de tener que enfrentar ya una decisión difícil y, en segundo lugar, ser penalizada por ello. Ahora, hay médicos que están efectivamente privados de libertad. Hay un caso en particular que conozco muy de cerca de una denuncia realizada por un canal de televisión, Megavisión, hace unos años atrás, en que no solamente hace el seguimiento a un médico que hace muy buenos abortos, muy caros, pero muy buenos abortos. ¿Y dónde los hacía? En la comuna de Ñuñoa. ¿En una clínica privada? En un centro, en su propia consulta, con buenas condiciones, Uh-huh. Y que el canal de televisión lo que hace es seguir a las mujeres que llegan, seguir al médico, y lo que hace en realidad primero es denunciar a las mujeres el Megasalud, este programa, con completa falta de ética profesional, y sostengo, y se lo dije en su minuto a la editora del programa, la directora del programa, en que lo hacían fundamentalmente por una cuestión de rating. Uh-huh. De esas, la mayoría de esas mujeres salieron con una salida alternativa, o sea, no llegaron nunca a juicio, pero el médico sí fue condenado y hoy día cumple una pena. El doctor Berríos. Berríos se llama. Juan Berríos Gangas. Uh-huh. Ahora, de todo eso que tú has estudiado, cuando tú dices que llegan todas estas mujeres a practicarse un aborto, ¿hay algún estudio que pueda decirnos las razones por las cuales, porque acá estamos hablando de o inviabilidad del feto, o peligro de muerte de la madre, o violación? La mayoría de los casos en tus estudios dice, ¿por qué las mujeres llegan a practicarse un aborto? Están esas razones. Nosotros hicimos una investigación muy grande el año pasado en el Centro de Derechos Humanos, donde habían algunas mujeres que cursaban malformados, algunas mujeres que se sometieron a una práctica porque tenían condiciones de salud concomitantes que hacían que sus condiciones de salud mejoraran. Había una que cursaba un cáncer, y por supuesto que toda esta idea es que hay que esperar hasta que el feto madure, esperar después de las 22 semanas, a ver si lo podemos, lo dejamos ahí adentro, y mientras tanto la mujer espera una quimio. Entonces, ¿qué pasa si le hacen una quimio? Si a la mujer le hicieron una quimio, lo que van a provocar es que se vaya a morir el feto. Entonces, lo que los médicos hablan es de un aborto indirecto. La respuesta que le dan a Patricia Espejo, mire, le dicen, usted a las 19 semanas no se hizo un aborto. A ver, contemos el caso de Patricia Espejo, conocida periodista, que a través de una carta al Mercurio el otro día cuenta su caso, ¿no es cierto? Que ella tenía un problema de... placenta previa. Placenta previa, y entonces... En caso de Patricia, lo que está diciendo es que hasta las 19 semanas, es decir, ninguna posibilidad de sobrevivencia fetal, precisamente en la época en que ella lo hizo, toman todos los resguardos necesarios para tratar de mantener y prolongar el embarazo. Sin embargo, ya no es posible hacerlo cuando ella sigue sangrando, como una de las mujeres a las cuales nosotras entrevistamos en nuestra investigación. Y por lo tanto, lo que deciden finalmente es interrumpir el embarazo. ¿Quién lo decide? Lo decide el médico, pero normalmente es la mujer la que está diciendo y tiene que tomar la decisión frente a exponerse a mayores riesgos de su propia vida. O sea, si el embarazo hubiera continuado sangrando y... Ella puede morir. Puede morir. Exactamente, es un riesgo y vital. Si ella muere también la guaguita, el feto. Mueren todos. Ya. Ahora, ¿qué pasa? A ella le sacan la placenta
Le hacen una... Pero la placenta es lo que abriga, digamos, y mantiene un embarazo. Sacar placenta significa, en definitiva, más allá de lo que se sostenga. Pero un médico le responde ayer diciendo eso no es un aborto. Le dice precisamente que después dice de haber intentado todas las formas, lo que hacen es la extracción de la placenta mediante operación cesárea, tiene como finalidad primaria directa la curación de una enfermedad descrita. Le dice, le vamos a sacar la placenta. Perdón, lo que usted está sacando, cuando está sacando la placenta y todo, es un feto. Un feto que a las 19 semanas no tiene posibilidad alguna de sobrevivir. Entonces es un eufemismo. Es decir, yo quiero hablar de aborto indirecto para no tener que asumir directamente que lo que estamos haciendo es la interrupción voluntaria de un embarazo bajo ciertas circunstancias. Hoy día responde Patricia Espejo a este médico. ¿Me puedes decir el apellido, por favor? Tú tienes la carta ahí, Lidia. El doctor que le responde. El doctor Tomás Middleton Capelli. Entonces ella dice, agradezco el tiempo que se tomó el doctor en su carta de ayer para aclarar que mi primer embarazo no terminó por un aborto terapéutico, sino como consecuencia del tratamiento de una enfermedad. Claro que no era una enfermedad cualquiera, sino una provocada directamente por el embarazo. Entonces ella dice, estoy confundida, ¿qué es entonces si no es un aborto terapéutico? Bueno, hay una discusión. Esto lo contamos como un ejemplo, ¿no es cierto?, de todos los casos que se pueden dar, porque cada caso es Cada único. caso es único, absolutamente. Y hay mujeres, yo quiero decir esto muy claro, que las situaciones de decisión sobre mantener un embarazo es absolutamente individual. Habrá mujeres con un mal formado que querrán dar a luz y llevar ese embarazo a término. Sabiendo que naciendo va a morir. Exactamente. Y eso es una libertad. Es la libertad más absoluta. Y esa es una decisión que siempre todos, cada uno de nosotros, tienen que respetar. Ahora, pero también es cierto, tú comentabas sobre estas mujeres que llegan o que se practican abortos y que dices, bueno, pero qué grado de responsabilidad tienen, es como banalizar algo tan importante como una vida, ¿no? O sea, un poquito más de responsabilidad. Ahí donde falta es la educación sexual, la conciencia, o porque también es muy fácil, ¿sabes qué? Me quedé embarazada, total, no importa, no me cuido y si me pasa algo, aborto. Eso no aparece en la fosa de las mujeres. Ninguna mujer aparece diciendo yo me hago un aborto porque yo deseo. Lo interesante es que también nosotros olvidamos que los métodos anticonceptivos son falibles. Y entre las entrevistadas que nosotros, valga la redundancia, entrevistamos el año pasado, aparece la falla de método. Aparece la falla de método con dispositivo intrauterino, aparece la falla de método con anticonceptivos orales y también mujeres jóvenes que utilizan anticoncepción de emergencia y como todos saben, pese a que algunos insistieron que no era así, es que dependiendo del momento en que se toma la píldora del día después, no va a hacer efecto alguno y por lo tanto tampoco estaría disponible incluso para una mujer que fuera violada, porque va a depender en qué momento del ciclo se produce la violación y si está ovulando o no, no va a haber efecto de la píldora anticonceptiva de emergencia. A partir de los estudios que ustedes han hecho, estamos conversando con Lidia Casas, que es abogada, coordinadora del área Género y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales e investigadora desde hace muchísimos años sobre este tema. ¿Qué proponen ustedes como para qué salida, digamos, legal? Bueno, nosotros como centro hemos debatido largamente. Nosotros creemos que la propuesta de despenalizar en 3 causales es una respuesta urgente, pero limitada. ¿Por qué digo urgente? Porque todos los órganos de derechos humanos, incluso en el último examen periódico universal de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomiendan una y otra vez que Chile debe examinar sus leyes restrictivas. ¿Por qué decimos que es limitada? Porque el efecto de criminalización bajo todo evento no va a reducir la cantidad de abortos. Y lo único que provoca, primero, es silenciar una realidad, no asumir el Estado un papel concreto para la protección de la vida de las mujeres, pero también de asegurar que cada embarazo en este país sea un embarazo deseado. Y yo creo que lo que hay que caminar es hacia eso, en que cada embarazo sea un embarazo deseado por cada una de las mujeres. Y yo creo que ahí vamos a caminar hacia una sociedad menos violenta, una
una sociedad mucho más inclusiva. Pero ¿cómo se llega a ese que cada a esa situación? A esa situación. Si tú me estás diciendo de que los métodos anticonceptivos son falibles. Yo creo que lo que hay que buscar es una medida en que se despenalice el aborto por un sistema de plazo, en que permita a las mujeres tomar decisiones muy tempranamente, con un sistema de consejería que les permita, o asesoría para decidir si quieren dar en adopción o no hacerlo, un sistema muy similar a lo que se ha planteado en Alemania. Ahora, esto no es una cosa nueva y que desconozca la antigua administración Piñera. De hecho, eso fue precisamente lo que le presentó la comisión que estudia y que estudió el nuevo Código Penal. Esa fue la propuesta que le presentaron al presidente Piñera en enero de este año, que era despenalizar por plazo hasta las 12 semanas, y siguiendo un régimen muy similar al de Alemania, en que reconoce el derecho a la vida del nonato, pero no obstante asegura que las mujeres puedan decidir con un sistema que permita una asesoría informada y que la mujer tome una decisión sobre ese embarazo. Lidia Casas, ¿y cómo se define, quién define los 12 meses? ¿Por qué las 12 semanas. Las 12 semanas. ¿Y por qué no 9 y por qué no 15? 12 semanas normalmente se ha dicho porque está el momento en la creación del sistema nervioso central, la capacidad de dolor. Y por lo tanto, ante esa posibilidad y de un desarrollo creciente, o sea, efectivamente, desde la mórula hasta que hay un feto que tiene capacidad de sobrevivencia, hay realmente un elemento de creación y potencial de vida que va en aumento. Y por lo tanto, las 12 semanas, muchas personas del mundo de la ética, de la bioética, hablan de las 12 semanas. Ese es, digamos, el fundamento. Lidia Casas, tú hablas del ejemplo de Alemania. En general, ¿podríamos decir cuántos países en el mundo están en la misma situación que Chile respecto a... En América Latina es El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Chile. Ese es el club. En otros países será el Vaticano, Irlanda con algún matiz, pero eso sería. El resto del mundo, todos permiten el aborto bajo ciertas circunstancias. A propósito del resto del mundo, hoy en una carta al director, el doctor José Tomás Gasmuri, investigador del Instituto Res Pública, dice que la despenalización del aborto solo fomenta su práctica en lugar de reducirla. Es la experiencia, por ejemplo, de España, donde la tasa de aborto por cada 1.000 mujeres en edad fértil se ha duplicado desde que se aprobó la ley de aborto en 1985. Bueno, yo creo que hay dos cosas que suceden. Una, cada vez que se hace un proceso de legalización de un fenómeno, lo que hay es la salida por primera vez de números reales. Como yo he dicho, lo que hay aquí en Chile son solo estimaciones y van desde los 300.000, los 150.000, los 90.000, 70.000. Entonces, una vez que se regulariza aquel fenómeno que está oculto, aparecen las cifras, de verdad. Por lo tanto, hablar de duplicación de abortos sin haber tenido un estudio de base, no es posible sostenerlo. Ahora, lo que uno sí puede decir, en aquellos países en que el aborto está legalizado, en otro régimen, bajo otra cultura como en Holanda, el número de abortos es bastante más bajo. ¿Por qué? Porque normalmente se acompaña con medidas muy específicas sobre acceso a métodos, sobre educación sexual, dos áreas donde en Chile ha habido importantes problemas, digamos, que toda la opinión pública conoce, la posibilidad o no de introducir educación sexual en los colegios, la resistencia por tantos años a la JOCA. Entonces, no podemos ver las cosas en forma aislada. Lidia, respecto a la causal de esto de, como se dice, peligro de vida, de la vida de la madre, tengo entendido, según dicen, eso no hace falta normar porque ya existe, o sea, y que son muy pocos casi no existe esa situación de que se llegue a un peligro de vida de la madre. Bueno, efectivamente lo que hay es un avance, hay un avance de la ciencia médica que permitiría decir de que estos casos nunca se darían. El problema se da cuando hay mujeres con condiciones concomitantes que pueden agravar una condición de base. Y no es solamente riesgo vital. Yo creo que lo que hay que asegurar es si una mujer está expuesta a mayores riesgos.
Quizás el caso más paradigmático es el de Stysia contra Polonia. Es un caso donde una mujer tiene una condición de base, está perdiendo la visión, tiene una discapacidad visual, tiene una pensión por discapacidad visual, y el embarazo lo único que va a hacer es acelerar el proceso de pérdida total. Cuando ella solicita un aborto terapéutico que está previsto en la ley polaca, se lo rechaza. Y finalmente, ¿cómo queda ella? Sin visión alguna. ¿Y por qué se lo rechazan? Porque señalan que no hay riesgo vital. Y el punto no es el riesgo vital, es la exposición a mayores riesgos. Y por lo tanto, quien debe asumir... ¿Pero qué es más importante, Lidia? ¿Quedarse ciega o una vida humana? Lo que pasa es que es una mujer que ya tenía a su cargo 2 hijos y estaba sola. Entonces, es una situación bien curiosa porque se habla del respeto por la vida, pero no en realidad sobre las condiciones de la vida de las personas. Y ahí está, yo creo que la diferencia fundamental. Estamos conversando, como les digo, con la abogada Lidia Casa, que es coordinadora del área Género y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y quien ha investigado durante muchísimos años el tema del aborto en Chile. Lidia, según la UDI, para poder aprobar esta ley de despenalización es necesaria una reforma constitucional. ¿Es así? ¿Tú como abogada qué opinas? No, no es así. Tanto es así, digamos, que hay un mundo de constitucionalistas que son, incluso del mundo de la Alianza, que son completamente contrarios a esa idea. Primero porque la fórmula expresada en la Constitución no señala que el feto sea una persona, sino lo que hace es una remisión a que la ley proteja esa vida al que está por nacer. Y uno puede proteger de diversas maneras. Y una de ellas no es necesariamente la penalización en todo evento. Ahora, hay un dato curioso y que creo que es importante que nuestros radioescuchas lo sepan. Esto se discute en el año 74, cuando Jaime Guzmán lidera el proceso de la redacción de la nueva Constitución del 80. Y él fue el voto de minoría. Él lo que quería era la prohibición del aborto en todas circunstancias en la Constitución. Y él no lo logra. Y por eso la norma queda redactada en una forma extraña, donde hay una cláusula de protección a la vida de las personas y luego un segundo inciso en ese numeral que habla de la protección por la ley. Y la discusión del año 74 es evidente, donde dicen que el legislador siempre podrá tener las facultades de poder legislar sobre este punto. Y esto está plasmado en las actas constitucionales del año 1974. Entonces, Guzmán y la UDI, en este sentido, estuvieron siempre en minoría. Lidia, volviendo al tema y las cifras impactantes que nos comentabas al comienzo y los casos así muy concretos de estos abortos hospitalarios, por ejemplo, ¿de qué edad estamos hablando la mayoría de estas mujeres? Hay mujeres de todos los rangos etarios, entre las que nosotros entrevistamos. Hay mujeres entre los 20 años, pero también mujeres mayores que ya tienen experiencia en maternidad, que tienen hijos y por lo tanto saben lo que significa asumir una nueva maternidad en condiciones precarias. Entonces no es simplemente mujeres, comillas, que puedan dar en adopción, son mujeres que tienen una familia constituida, y unas mujeres que están a veces en unos momentos de sus vidas como desarrollando un nuevo momento, han salido de una relación, algunas de ellas violentas, otras de ellas se han separado y por lo tanto su sensación de mantener una maternidad con altos costos, no solamente para ella, sino para la familia que ya tienen, es uno de los tantos factores que las mujeres sopesan. Entonces, no es solamente las mujeres jóvenes. Y en ese caso, hay ¿por qué no un acompañamiento, por ejemplo, de psicólogas, de personas que la puedan hacer reflexionar, que la puedan hacer pensar con más tranquilidad sobre la decisión que van a tomar? Bueno, ese es el sistema alemán. El sistema alemán lo que lleva es a la posibilidad de una asesoría, de que antes de la decisión una mujer lo piense, lo escuche y luego determine, pero es la mujer la que es libre de tomar esa decisión. Y a propósito, en los casos que tú has conocido y han estudiado, digamos, ¿por lo general son mujeres solas o también ahí hay una decisión que se toma incluyendo al padre? Hay algunos casos en que se toma en forma conjunta, otros en que los hombres dicen tú decides.
otros en que dicen después del embarazo que se van. Entonces tenemos De todo. de todo, absolutamente, desde el pastel, desde la pareja pastel, hasta ¿A qué te refieres con eso? el pastel, aquel sujeto, digamos, que no solamente rechaza esa paternidad, coloca toda la responsabilidad o bien reprocha, incluso cuando él es un sujeto violento. Entonces, tenemos todos rangos de sujetos que no se responsabilizan ni por una decisión ni por la otra. Voy a leerte algunos tuits que llegan. Lidia, por ejemplo, dice, en España, desde el año 2010, las mayores de 16 años pueden abortar hasta las 14 semanas voluntariamente. Por eso aumentaron las cifras. Es un dato. ¿Puede darse? Podría darse también. ¿Te parece 17 años una edad que se pueda tomar una decisión como esa? Yo creo que hay diversas situaciones en la vida. Si yo he sido agredida sexualmente y yo estoy decidida, creo que sí. Si yo estoy expuesta a una investigación penal hoy día, los adolescentes son penalmente responsables ante la ley. ¿Por qué los voy yo a privar de una decisión? Otro Twitter, Daniela dice, en Chile hay casos de mamás con cáncer y se hacen quimio en la Fundación del Cáncer y el bebé nace sano. Ah, mire, eso no lo sabía. No lo sabía, pero yo sí sé, digamos, por un médico que fue entrevistado para nuestra investigación, que la posibilidad de cáncer de mama con radioterapia lo que hace es la muerte muy lenta del feto al interior del útero. Y eso, como señaló nuestro entrevistado, es una muerte absolutamente inhumana para el feto, en vez de haberlo sacado inmediatamente. Bueno, son en muchísimos casos un tema complejo, o sea, tú me imagino estarás de acuerdo con que hay que debatir como sociedad. Absolutamente. Y yo me alegro que esto suceda. Me alegro que así como haya personas que salen a la calle, digamos, en contra, hoy día se abra un espacio de verdad para discutir de este tema. Lidia Casas, entonces coordinadora del área de género y derechos humanos de la Universidad Diego Portales, abogada, quien debe ser una de las personas que más sabe el tema en Chile porque se ha dedicado a estudiar muchísimo esta realidad. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Cecilia, por la invitación. Chau, chau.